último tramo de Con el Diario del Lunes vamos a recibir a una nueva candidata. En este caso, por el Nuevo Más, Julia Di Santi es candidata a la gobernación. Julia, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, antes de ir a las preguntas del panel y de los periodistas de perfil, ¿cierto que propones un sueldo de 500.000 pesos? Exactamente. Es increíble que eso hoy suene razonable, pero es así. En realidad nosotros proponemos que nuestro salario equipare el poder adquisitivo que teníamos en el 2015 en dólares y que esté por encima de la canasta familiar. En 2015 la canasta básica que estaba en 6.000 pesos y un salario mínimo estaba en 13.000, un salario promedio. Hoy la canasta familiar está en 211.000 pesos en Córdoba y los salarios promedio están por debajo de los 200.000 pesos. Bueno, Julia, discúlpame. Vamos a ir a la discusión con los panelistas, los periodistas de perfil, Diego Caniglia, María Esther Romero, Julio Busaniche, porque me parece que a más de uno, 500.000 pesos en el bolsillo todos los meses. Sí, ¿O no? Ya hay gente que quiere votar acá. Sí, me imagino. Julia, no, por ahí yendo más a lo electoral y a lo partidario, el Nuevo Más hizo un intento, ¿no?, de unificar a toda la izquierda en Córdoba. Bueno, finalmente eso no pasó, pero bueno, contanos un poco cómo era la expectativa y finalmente por qué no se pudo concretar un espacio común para toda la izquierda. Hay mucha pelea por cargos en la izquierda y eso se nota hoy en lo que está ocurriendo a nivel nacional, que van a listas internas para dirimir esta pelea interna tan lamentable. Nosotros hicimos un llamado, hubiese sido la primera vez que en Córdoba se conforme una sola lista de la izquierda y esto fue imposible, pero seguimos apostando a eso. A raíz de esta discusión que van a ir a un paso de toda la izquierda, nosotros creemos que tenemos que incorporarnos en ese espacio y seguimos esperando que eso se abra, ¿no? Porque nos parece muy importante. El país se encuentra en las puertas de una crisis histórica. La crisis económica es inmensa. Se fortalecen, lamentablemente, espacios desde la derecha. Entonces nosotros tenemos que poder proponer desde la izquierda una alternativa que contrapese todo ese debate. Hay debate de fondo en el país, de cómo se sale de la crisis. Y no puede ser que ese debate lo acapare la derecha. Ahora, ¿llegaron a una instancia de negociación y no se pudo avanzar o ni siquiera ese espacio hubo? Mirá, te voy a decir, en realidad los espacios de negociación fueron de jugar a las escondidas. Comuníquense a nivel nacional y a nivel nacional nos clavaron el visto. De todas formas, nosotros seguimos apostando a eso porque, bueno, la realidad es mucho más rica que la discusión interna, entonces creemos que nos podemos ordenar alrededor de un objetivo superior que es unificar para dar una respuesta a esta crisis. Julia, usted es candidata a gobernadora, ¿no?, acá de Córdoba, pero estaba viendo en sus redes sociales, en Twitter se presenta como precandidata a diputada nacional. ¿Está planteando participación en las dos campañas, en las dos? Sí, vamos a participar también en la campaña a nivel nacional. De hecho, con mi compañera Manuela Castañeira, que es precandidata a presidenta, planteamos justamente conformar una lista que podamos ir a paso, en que podamos participar desde la izquierda de forma unificada. Julia, volviendo a esta propuesta de el salario básico de 500.000, suena como un poco utópico, ¿no?, teniendo en cuenta la realidad que estamos viviendo hoy y también marketinero, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se logra eso? ¿Cuál es el sustento, el fundamento que ustedes tienen para llegar a ese número y a realizar esa propuesta? Es utópico si lo pensás desde las moneditas que ganamos los trabajadores, pero si lo pensás desde que en Córdoba, por ejemplo, Fiat, Iveco, Renault conforman el 35% de la producción automotriz, o somos el 38% de la producción agropecuaria a nivel nacional, y pensás los millones que ganan esas empresas, no parece nada utópico, porque en realidad ganar un salario acorde a lo que estás necesitando para vivir, que sería además una medida
antidolarización, porque pone el eje en el peso, es una medida de soberanía, porque cuestiona las ganancias que se van afuera, esas ganancias, hiperganancias que se producen, la fugan, como el caso de Vicentín, ¿no? Que es un gran caso emblemático. Bueno, extraigamos las ganancias de las principales empresas de nuestro país, principalmente en Córdoba, arrancando por Córdoba, pero yendo a nivel nacional. Entonces, extrayendo ganancias de los principales capitalistas, justamente es que proponemos mejorar nuestras condiciones de vida. ¿Qué significa, Julia, extraer ganancias de las empresas? ¿Cómo se concretaría? ¿Le pones un tope a las ganancias y a partir de ahí se reparten utilidades entre trabajadores? ¿Cómo sería? Es una medida por decreto, en realidad. Es una medida que vos podés implementar cuando abrís los libros de las empresas y ves los millones que ganan. Porque nadie me puede cuestionar que Fiat, Renault, Iveco, Arcor, Bagley, Coca-Cola, que acaba de despedir 7 trabajadores y que hoy a la mañana hubo movilización. Incluso a nivel nacional también ocurren, por ejemplo, hoy en Salta hubo movilización por docentes y salud. El deterioro del salario es enorme. Nosotros estamos ganando por debajo de una canasta familiar y justamente es algo de lo que no se habla en estas elecciones. Está bien, pero me parece que por ahí lo que Diego apuntaba es cómo se financia o cómo se sostiene este esquema, ¿no? Porque si vos decís, abrimos los libros de las empresas que ganen plata, todas las empresas están para ganar plata, hay que pensar en algún mecanismo que sea sustentable en el tiempo, porque si no una empresa no va a querer seguir trabajando si la ganancia queda en los trabajadores. Lo que pasa es que esto así no es sustentable. Nosotros estamos viviendo en una situación en la que entramos a un periodo electoral en el que no se habla de salario, no se habla del deterioro de las condiciones de vida, se habla de rosca, de saltar de un espacio a otro, y parecen medidas imposibles, pero en realidad cuando nosotros pensamos en que tenemos la obligación desde la política de dar una respuesta al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, como lo piden en Salta los docentes y la salud movilizados, como lo hicimos nosotros, yo soy docente, estuve participando de la movilización, bueno, no hay tanta explicación para dar. Ahora, 500.000 para todos los trabajadores sería un mínimo. Sería un mínimo, un salario mínimo del cual partir. Mejoraría además las condiciones de precarización, porque cuando pensamos, por ejemplo, en el sector precarizado de la juventud, los trabajadores por aplicación, por reparto, cuando pensamos en todo el sector de jubilados que cobran la mínima, en todo el sector monotributista que se encuentra contratado, que podemos también plantear ¿Y ahí un pase a planta. ¿Incluidas las pymes? Bueno, con las pymes es particular, porque justamente lo que hace falta es las pymes de 2, 3 empleados, ¿no? Las pymes en serio, no las pymes que se hacen pasar como pymes y son empresas de 300 empleados. Bueno, las pymes con sustento del Estado, subsidios del Estado para justamente poder acolchonar este ingreso. No es tan extraordinario, es lo que ganábamos en 2015. No, yo insisto con esto porque es una propuesta que han hecho ustedes. Yo digo la metodología, la implementación, porque me parece que nadie estaría en desacuerdo con eso. De hecho, cuando ustedes hacen campaña seguramente reciben mucha adhesión, que después tal vez no se refleja en los votos y ato esto a lo que dijiste cuando empezaste de que no había una unidad dentro de la izquierda. Yo insisto con esto de la implementación. ¿No tienen ahí un rechazo cuando ustedes hacen este planteo tan antiempresa, por decirlo de alguna forma? Lo que pasa es que alguien tiene que hablar de las necesidades que tienen las trabajadoras y los trabajadores. Porque cuando viene a los canales va Milei, que es el político que más minutos tiene en la televisión de los últimos 4 años. Y justamente le preguntan sobre sobre cómo implementaría, cómo saldría la crisis. Bueno, es
la propuesta, que es una mentira, la dolarización. Eso no resuelve los problemas de nadie, al contrario, cierran las empresas, la dolarización, y te quedás sin fuentes de trabajo como pasó en los 90. Bueno, si vos pensás, ¿quién resolvería esta crisis? Justamente Milei es un perro guardián de los capitalistas, de los empresarios. Bueno, nosotros sí estamos planteando cuestionar las ganancias de los empresarios, porque en realidad la riqueza es una sola. Julia, la cuestión es cómo la repartimos. ¿Y por qué está teniendo tanta adhesión Milei entre sectores populares, incluso entre sectores de trabajadores? ¿A qué se debe eso? Bueno, hay un fenómeno internacional. No es que lo vota solamente, o a lo mejor, el sector neoliberal, los empresarios. Hay mucha inserción de Milei en sectores populares. Sí, hay un fenómeno internacional que no se puede negar en relación al crecimiento de la derecha, que, como siempre digo, es multicausal. La derecha hace pie en sectores culturales, en sectores bajos a nivel cultural, hace pie en sectores de clase media apoyándose en ese prejuicio, en ese resentimiento, y hay todo un sector que busca una salida a la crisis. Esa es la discusión, ¿no? Bueno, ¿quién me resuelve este sistema? Y justamente, bueno, lo que ocurre es que aparecen como mesías, ¿no? Soluciones mesiánicas. Y en realidad es muy importante abrir la discusión porque quienes hemos estado participando de distintas luchas, de distintas batallas, como por ejemplo en mi caso fui parte de la pelea por el derecho al aborto, o soy parte de la pelea docente que planteamos la derogación de la 10.694 que nos lleva a las jubilaciones a la miseria, o que peleamos por una paritaria que lleve nuestro salario que nos garantice condiciones de vida dignas, ¿no? O contra el maltrato laboral, que también se vive en las escuelas. Bueno, ahí estamos los que defendemos los derechos y ahí estamos los que podemos plantear una salida colectiva a toda esta problemática que es una crisis tan profunda, que es histórica y que es tan solo esta coyuntura. Las elecciones son un acto en esta gran coyuntura que justamente van a haber desenlaces luego de las elecciones cuando los gobiernos empiecen a tomar medidas. Es muy importante fortalecer estos espacios que defendemos nuestros derechos y que no nos planteamos en el resentimiento, en el odio, en el prejuicio. Bien, nos queda espacio para una última pregunta. Diego. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen para las elecciones del 25? Nosotros, una de las principales expectativas es abrir el debate y además nosotros creemos que poder plantear un salario de 500.000 pesos es una medida que tiene muy buena llegada y que, bueno, es que nosotros podamos ser parte de esos sectores o de los principales lugares de gobierno y de toma de decisiones, porque somos trabajadoras y trabajadores, sabemos desde nuestros trabajos cuáles son las problemáticas y hacia dónde direccionar las respuestas. Es una exigencia también para el sector público. ¿Al Estado le van a pedir que a los trabajadores estatales también ganen 500.000 pesos? Por supuesto, es para el empleo público y privado. Bien. Sí, es una medida... Uno se pregunta si va a alcanzar la plata. Yo creo que nos va a quedar viejo, si seguimos así nos queda viejo para el... Lo planteaste desde las empresas. Ahora, para el Estado provincial, conseguir 500.000 pesos para cada uno de los empleos públicos va a ser duro, ¿no? Bueno, pero se han hecho obras monumentales con la plata de nuestros impuestos, obras que no resuelven las problemáticas cotidianas y las necesidades de las personas, sino que más bien todo lo contrario. Entonces,
para algunas cosas hay plata y para otras no. Entonces, Julia Di eso es lo Santi. que queremos cuestionar. Bueno, perfecto. Vamos a ver si se llega a la cuestión de la necesidad de cumplirlo. Esperemos que así sea por el bien de los trabajadores. Julia Di Santi, muchas gracias. Muy Bueno, amable, muchas gracias. Bueno, y aquí le estamos poniendo punto final. ¿Alguna expresión más por parte de los periodistas de perfil? Diego Caniglia, María Esther Romero, José Me parece que Busaniche. estuvo muy variado, Sí. tuvimos de todo. Tuvimos de todo. Sí, Propuestas para todos los gustos. Bueno, entonces con esta premisa nos vamos a encontrar el próximo lunes. Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? nos vemos el lunes. A ustedes los convocamos para compartir Redacción Abierta a partir de la hora 20 en la pantalla de Canal 10 el próximo lunes con el Diario del Lunes, el espacio de perfil. Que tenga buena semana.